El Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento que se presentó por la ley de delito económico. Esto fue rápido, muy rápido. Y por lo tanto, a ver, volvemos al tema del Tribunal Constitucional, Néstor. Quien en algún momento critican al Tribunal Constitucional, después lo aplauden cuando los fallos son favorables. Eso hay que dejarlo ya sentado. Y es bien complejo cuando tú te encuentras con sectores políticos que independientemente de lo que falla el tribunal lo encuentran bueno o malo. Pero sí, yo agregaría una pequeña cosa, que en el último, desde Sebastián Piñera en adelante, de Piñera 1 en adelante, le han venido metiendo mano al Tribunal Constitucional y cuando digo metiéndole mano es nominaciones que son con gran consejo político más que profesional. Eso es. Sí, efectivamente. Porque antiguamente también hubo ministros de Estado, estuvo Viera Gallo, todo, sí. Pero si uno miraba sus... ¿Qué es lo que predominaba? La parte técnica. Bueno, o sea, tuvo Mario Fernández, llamado Peta Fernández también. La palabra manoseo es bien fea, digamos, ¿no es cierto? Pero yo tengo la sensación que había un manoseo del tribunal, de la institución. Pero mira, cierra el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Pero ¿qué es importante? Pero hay un tema relevante, digamos. Esto es una derrota gigantesca para la CPC, ¿no es cierto? La Confederación de la Producción y el Comercio, que llevó esto al Tribunal Constitucional. Durante mucho tiempo aquí ha habido una queja muy transversal respecto a la tipificación y particularmente castigo, penas, digamos, para los delitos económicos. Este proyecto de ley lo aumenta y ante eso se puso la CPC. Yo no podría decir, ¿tiene algunos puntos la CPC en su alegato? Fíjate que parece que hay algunos, ¿no? Y que son bien técnicos. Es si los directores, solo por el hecho de ser directores, forman parte. Debate técnico. Pero esto ha quedado obviado, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo desde el mundo empresarial se actuó con mucha impunidad. A ver, algunos podrán decir esto una vuelta a mano, lo que sea. Aquí hubo algo que yo creo que es bueno reiterar. Durante mucho tiempo hubo sectores que hablaron de la autorregulación, que bastaba con la autorregulación para que la gente actuara bien, en este caso las empresas. Bueno, la autorregulación se demostró un fracaso, yo incluso hasta diría una mentira. Yo no podría abrir un nuevo paréntesis como pedirle a los políticos que se autorregularan en su financiamiento. Bueno, también es lo mismo. Y esto finalmente significó ¿qué cosa? Un gran fracaso del Estado. Fracaso que podemos ver hasta el día de hoy. En esta materia, servicio de impuestos internos, ¿no es cierto? En materia del financiamiento ilegal de la política, servicio de impuestos internos. Y estamos con la pregunta ¿qué va a hacer el servicio de impuestos internos con el caso de las fundaciones? Con sospechas bien terribles respecto a estos movimientos de dinero en los tres ámbitos: su origen, su destino. En el primer caso estamos hablando de colusiones, estamos hablando de captura de mercado y por lo tanto de expulsión de emprendedores de determinados mercados en virtud, digamos, de los chanchullos que hicieron grupos económicos, digamos, para cuotearse el mercado. Eso es lo primero. En el segundo caso, lo vimos sumariamente, lo estoy diciendo, financiamiento ilegal de la política, con lo que se presume fue la indebida injerencia de grupos económicos en la tramitación de proyectos de ley, donde por lo tanto algunos parlamentarios, en virtud de su financiamiento, terminaban legislando para intereses particulares y no para los intereses generales. Y ahora, en tercer lugar, estamos ante la pregunta de qué es lo que ha significado el tema de las fundaciones. Financiamiento irregular de actividades políticas, parece, pero aquí se abren también alternativas. En medio de este movimiento de dinero, uno no puede descartar a esta altura, como está el panorama nacional, si aquí también esto nos sirvió para el lavado de activos. Y esto hay que decirlo ya. Y por eso se requiere que la Fiscalía actúe, y por eso se requiere que el Servicio de Impuestos Internos se ponga alerta, porque esto no es simplemente la posibilidad de que haya habido un mal uso de dinero, sino que esto haya servido también para que dineros mal habidos hayan ingresado al sistema. Yo creo que esto hay que decirlo. En un país, vamos a hablar de temas terribles, en un país que es el cuarto exportador de droga a Europa, ¿no es cierto? Cuarto exportador de droga a Europa. Eso genera recursos, genera dinero, que tiene que ser lavado. Y en Chile, el lavado de activos es algo que prácticamente no existe. No hay grandes operaciones donde se detectan estas operaciones, que yo sé que son difíciles de pesquisar y de perseguir.
Cuando no hay Bueno, coordinación. Entonces lo que hay que preguntarse es que si tenemos A, es porque B, el lavado activo, también existe. Y sería bueno que la autoridad se pusiera las pilas ahí, porque es en el dinero donde está el poder. Y uno se pregunta quiénes están detrás de esta actividad ilícita, cómo legalizan su dinero, cómo lavan el dinero. Y por ahora el Estado chileno en ese plano, para ser bien preciso, ha sido ineficiente, Mira, absolutamente. Me contaron hace unas horas atrás algo bien insólito, estas cosas insólitas que ocurren. El actual fiscal nacional ha tenido que andar literal, su gente, obviamente lo nombramos a él como estructura porque obviamente él lidera la fiscalía, el Ministerio Público, literal que tuvieron que estar detrás del Servicio de Impuestos Internos. Finalmente accedieron a una conversación, a poner coordinación con entes regionales, etcétera, etcétera. Imagínense, estamos en el 2023. Han pasado cuántos casos de corrupción desde el 2014, cuando reventó el caso Penta, ¿se acuerda? Podemos ir más atrás, pero casos grandes que han marcado el devenir, digamos, de nuestro país en el último tiempo, 2014. Penta, agosto del 2014. De ahí en adelante uno podría haber imaginado que por un lado Abbott, por el otro Barraza, que era el director anterior al Servicio de Impuestos Internos, hubiesen montado un mecanismo directo de transferencia de información y datos y haber dejado atrás, ¿se acuerdan cuando Sabas Chaguán era el fiscal nacional y se enojaba con el Servicio de Impuestos Internos porque no se querellaba contra políticos? Porque de repente eso se olvida. Nos imaginábamos, o tal vez yo siempre me imagino para bien todas las cosas, a lo mejor soy un tonto, pensábamos que había un tipo de diálogo, que había casi como un computador y una terminal para pedir datos y que los datos fluían de un lado a otro, pero no es así. No es así. Entonces tenemos un servicio de impuestos internos que puede tener información, que le gusta recaudar, que se va con todo contra los chicos. Sí, y tú sabes por qué yo quizás di la lata con mi larga exposición previa, pero yo quería llegar a un tema a partir de todo esto. Que hay una moción, ahí lo vamos a estar escuchando, digamos, de las plataformas de apuestas online. Hay una propuesta, a partir de todos los escándalos que se han sabido del fútbol, digamos, de terminar con la participación de estas casas de apuestas online en el auspicio del fútbol. El Campeonato Nacional Chileno lleva el nombre de una de estas casas de apuestas, que son ilegales. El otro día, lo voy a repetir, digamos, el otro día entrevistamos aquí en la radio a un abogado que representa 5 casas de apuestas. 5. Entonces uno dice, qué raro, porque teóricamente ellas compiten, ¿o no? Son competencias. Y uno no podrá decir, bueno, si tienen un solo abogado, ¿no estarán coludidas ya? Pregunta. Pero bueno, pero son ilegales. Son ilegales. Nadie sabe quién son sus dueños, dónde tributan, no tributan. Entonces, de repente, como tú dices, hay tanto celo en fiscalizar algunas cosas chicas, pero ante estas grandes empresas que son transnacionales, bueno, ¿qué hace el Estado de Chile? Y yo me pregunto si han hecho lobby estas empresas de apuestas ilegales. Bueno, perdón, de plataformas de apuestas internacionales. No les va a gustar que uno las trate de ilegales permanentemente, aunque lo son. ¿Con quién se han reunido? ¿Con qué parlamentario? ¿Han contratado una agencia de lobby? ¿Quiénes son? ¿Con qué remuneraciones? ¿A dónde se depositan esas remuneraciones? Son hartas preguntas. Ahora, me van a decir, sí, que también auspician campeonatos en el extranjero. Bueno, mal de mucho, consuelo de tonto. Año 2023. Y que ¿sabes? Lo que pasa es que, a ver, uno tiene la sensación que en este mundo globalizado uno se encuentra con empresas transnacionales que pesan más que un ministerio, no sé si pesan a veces más que un gobierno. Entonces, esos son poderes reales fácticos. Cuando se habló de los poderes fácticos a nivel nacional, bueno, también hay unos poderes fácticos internacionales que tienen capacidad de incidir en lo nacional, incluso en la política nacional. O sea, el problema de la poca transmisión de información entre entidades públicas
genera básicamente andar yo me imagino para un detective, un carabinero que se lo pasa todo el día investigando, que hacen su trabajo, es andar como jugando a la pollita ciega, por aquí a ver, no, pero es que sabes que si no hay querella, o sea, no hay denuncia del Servicio de Puesto Interno, una querella, no vamos a poder actuar allá, entonces me voy por el otro lado. Es que esto es una cuestión de loco. Es una cosa muy, muy, como dirían los jóvenes hoy, random. Oye, hablando de jóvenes, Lula da Silva. A veces, mira, esto lo hablamos aquí en la radio y lo hablamos, si mal no recuerdo, en marzo. Y lo dijimos porque le explicábamos a usted sobre las diplomacias latinoamericanas, la importancia de, se lo voy a decir como hablan los diplomáticos, Itamaraty, de Torre Tagle, San Martín. Torre Tagle, cuando hablamos de Torre Tagle, es Perú. Lima. Itamaraty es Brasil. Y San Martín es Buenos Aires. Y nosotros nos dicen edificio Carrera, porque ahí está la Cancillería. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que ahí decíamos que las cancillerías latinoamericanas, particularmente Perú con Brasil y Argentina, por cierto, son cancillerías muy potentes que más allá de que gobierne la derecha o gobierne la izquierda dentro de su país, tienen un ritmo y una agenda muy establecida y son reconocidos por eso. Cualquiera que trabaja en el mundo de la diplomacia lo sabe. Y decíamos sobre la importancia de estos codazos que se dio, recuerdan ustedes, el presidente Gabriel Boric con el entonces presidente de Brasil antes que llegue Lula da Silva, el presidente Jair Bolsonaro, que esos codazos podían tener algunos efectos dentro de las estrategias geopolíticas de la región. Brasil siempre ha sido cercana a Chile respecto a la geopolítica. Pero resulta de que Brasil hace bastante rato ha tomado un rumbo diferente y muy, diríamos, distante de lo que ha hecho la política exterior. O digámoslo al revés, Chile ha tomado una distancia de lo que ha venido haciendo Brasil y acercándose mucho más a Argentina. Por ende, algunos por ahí dicen que la Cancillería chilena se ha argentinizado. Es decir, sigue mucho a Argentina y no tiene un timing propio dentro de su orgánica. Pero aquí quiero llegar. Lo que ha pasado con Luis Ignacio Lula da Silva es un portazo, por no decir una especie de cachetada, digámoslo así, al presidente Gabriel Boric de realidad. Es que no importa si Brasil y Santiago son progresistas, son de izquierda. En la diplomacia eso no va a importar. Lula da Silva, que está en un afán de tener una imagen importante a nivel internacional, quiere instalar a Brasil como un actor no solo regional, sino a nivel mundial. Y por lo tanto no le importa Gabriel Boric. No es que no le importe. No, es que es la señal, porque el tema de fondo no es Gabriel Boric. No, es lo que dijo Gabriel Boric. No, y el tema de fondo es que es Brasil el que tiene que llevar la voz de América Latina, por así decirlo. Sí, pero Brasil le está diciendo, no a Gabriel Boric, es lo que propuso Gabriel Boric, o lo que puso sobre la mesa respecto a Ucrania, respecto al tema del debate que hubo en la CELAC. A eso es lo que apunta. Lo que pasa es que la apuesta de... Eso es diplomacia. Sí, la apuesta de Lula es ser él uno de los actores, puede ser no solo él, pero ser uno de los actores claves que lleve finalmente a una negociación entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Esa es la apuesta. Y por lo tanto, claro, la declaración... Pero no sé si es tanto eso, perdón, Nivaldo, ¿sabes lo que pasa? Convertirse en un actor. Es que India, Brasil, China... Y aquí es bien interesante, Brasil, si usted busca en internet, Jair Bolsonaro no tuvo problemas en viajar varias veces a Rusia y juntarse con Rusia en medio de su escalada con Ucrania. ¿Por qué? Porque es geopolítica. Y Brasil con Rusia, con India, con Sudáfrica... Bueno, el BRICS, porque porque el peso específico de Brasil es... A ver, sí, es gigantesco. Bueno, pero a eso vamos. Entonces, cuando Chile apunta y pone una posición como el presidente cuando recién llegó, que usted lo recordará, de no mandar un embajador, de no retirar el nombre y quedarse con el embajador hasta que gana el presidente Lula da Silva, y esta es una opinión, usted puede no compartirla, es no entender la geopolítica real que está viviendo en el barrio. Y Argentina es otra cachetada, porque estando con Alberto Fernández ya, una cachetada de realidad, emiten un mapa insistiendo en la plataforma continental argentina. Pero fíjate que aparte de eso, yo creo que yo respaldo lo que hizo Boric. ¿Cuál es la alternativa?
haberse sumado a la voz de Lula ambigua respecto a Ucrania. Es que yo no estoy hablando de este momento. Pero estoy diciendo lo equivocado que estaban, porque ahora que llegan a este momento, pero este es un momento que le pegan una cachetada por este lado y por el otro, pero digamos, de realidad se dan cuenta que desde marzo del 2022... Pero no podría decir, está bien, ese es un juicio respecto a la labor de la Cancillería chilena, pero yo creo que el presidente Boric, con las declaraciones que hizo, se instala una posición distinta a la de Fernández, distinta a la de Petro, distinta a la de Lula, que es una posición más coincidente con la Unión Europea incluso, y yo creo que eso no es malo. Ahora, eso no evita el juicio respecto a si esto fue diplomáticamente preparado o si esto descansa solamente en el presidente. Es que yo no me quedo en esto, Nivaldo. Yo me quedo en que yo me quedo desde el 11 de marzo del 2022 no hemos visto cuál es la política exterior de Chile. Argentina nos ha hecho dos mapas en menos de 14 meses. La antigua canciller tuvo que salir por unos audios filtrados que son una vergüenza. Digamos, o sea, ese es el nivel. Digamos, la Cancillería chilena, por lo menos esa Cancillería mostró ese nivel. Deplorable. Pero dejando a lado todo eso, yo creo que el presidente, en este caso, hizo una declaración que es valiente en ese contexto, yo creo que es muy valiente, y que ayuda a posicionar, si no a la Cancillería chilena, Chile, digamos, internacionalmente de una manera, con un perfil algo distinto, no mucho más distinto, pero algo distinto. ¿Pero qué alternativa había? Es que no es que insisto. No, pero yo creo que Chile juega, es que ojalá mira, yo te voy a decir esto, y ojalá las declaraciones del presidente estén en línea de una posición de la Cancillería de mostrar internacionalmente de que Sudamérica no responde a Brasil y que el naipe está desordenado en esta región. Digámoslo así. Es que lo que pasa, Aníbaldo, es que esto no es ir a pararse a un foro internacional y decir lo que yo creo, porque es que la geopolítica no pasa por lo que un presidente pueda creer o no creer. Pero tú quieres que pase una Cancillería que no se la pega. A ver, eso es lo otro. Tenemos una Cancillería deficiente, que no hace la pega, que no voy a usar adjetivos procaces, digamos, pero que es penca, digámoslo así, como promedio, algunos se van a enojar. Pero nuestra Cancillería, su nivel ha bajado. Ese es el nivel de la Cancillería. Es penca. Yo asumo personalmente lo que estoy diciendo. Penca la Cancillería. Sí, esa es la verdad. Habrán excepciones, está bien, pero no está para las grandes ligas. Ya, pues eso es lo que hay. Entonces yo creo que en ese contexto me parece bien que el presidente se desmarque ¿de qué? De su Cancillería. Porque te aseguro que minutas han pedido y yo no sé cuál es la calidad de las minutas que la Cancillería es capaz hoy día de hacer en materia internacional. El problema es que... Lo otro, nivelar para abajo, lo otro nivelar para abajo y que tengamos un presidente que también en estos foros no abra la boca. Que alguien tiene que dirigir la Cancillería, dejar de argentinizarse. Bueno, hay una responsabilidad también del presidente. Y que esto no es solo propiedad de esta administración. Yo creo que esto de mirar a Argentina viene ya hace algún rato y creo que esto es una opinión, creo que es un error. Y hay una definición que tiene que tomar el presidente también respecto a su viaje a China. ¿Cuál va a ser el punto, el foco principal en noviembre al momento en que enfrente al presidente Xi Jinping? Digo, al frente en la visita, en la cortesía, pero... Vamos a ver qué es capaz de decir. ¿Qué es capaz de decir? Al mayor socio económico de Chile, por cierto. Pasa de rápido el tiempo en todo caso, así que la Cancillería va a tener poco tiempo, solo un par de semanas, para preparar justamente los condimentos de esa visita de Estado a China. Económica. Fundamentalmente. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.